7:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Y ahora añadimos con el llamado a la paz, a la sensatez, a la cordura, para volver a los cauces normales frente a una movilización que está destruyendo el país, hay que decirlo, cuando no se entra en razón y a guisa, a pretexto del derecho a la resistencia, se está haciendo tabla rasa en el Ecuador, que produce ingentes pérdidas, que es bueno magnificarlos, ponerlos en su real dimensión. Por ello, quiero dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, ganadero, al ingeniero Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, y el doctor Juan Carlos Díaz Granados, expresidente ex-CEO de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenidos. Quiero empezar con Rodrigo Gómez de la Torre, vinculado al agro, vinculado al campo, a la ganadería. ¿Cuál es la realidad de las pérdidas que día a día se pierde, perdón la redundancia, por este paro? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué grato compartir con Alejandro, con Juan Carlos, el espacio. A ver, yo creo que es importante identificar varias cosas. Las zonas principalmente de conflicto nuevamente son Pedro Moncayo, Tabacundo, la zona de Cayambe, y nos vamos hacia Otavalo, extendiéndonos hasta Tuntaqui, como zona caliente. En el caso particular de la leche, y voy a topar ese tema, tenemos alrededor de 12,000 productores identificados a través del censo de vacunación de agrocalidad. De esos 12,000 productores, haciendo estimaciones, podemos ver que más o menos un 60-65% de esos productores están dentro de la informalidad. Al estar dentro de la informalidad, el estimar esas pérdidas es complejo, porque obviamente son números que no los vamos a encontrar en la industria láctea. De ahí hay una parte de leche que ha podido evacuarse y que ha podido llegar hasta industrias que pueden estar procesándola y algo evacuando. Pero estamos hablando de más o menos, ya dentro de la formalidad, unos 200,000 litros día, que sí evidentemente preocupa. Tenemos una ley de la leche que nos da, que es un 51 centavos por litro base, lo cual nos lleva a tener unas estimaciones de este tipo de estos calibres, que es una, perdón, son 200,000 litros, $200,000 diarios. Es preocupante, es extremadamente preocupante, porque, como te mencionaba, la gran mayoría de esa zona son pequeñitos productores que están ordeñando 1, 2, 3 vacas y que están perdiendo. Y en el paro del 22, y con esto concluyo, el paro del 22, en algún panel que estuve, abrieron los micrófonos y una llamada desde Cayambe nos decía: pero nosotros estamos conscientes que vamos a perder la lechecita de esos días. Yo le decía a persona que llamó, le decía, por favor, pero usted está perdiendo. Me dice, sí, la leche de esos días vamos a perder, y si nos extendemos en el paro y tenemos que perder las habitas y las papas que ya no podemos cosechar, pues perderemos también. ¿A cambio de qué? Esa es la inquietud, porque aquí sí vemos que hay una violencia no justificada, vemos gente que hay infiltrados en el paro, y aquí es lamentable porque, a ver, yo vengo del campo, he crecido en el campo, he tenido una interrelación con las comunidades, particularmente de Cayambe, toda mi infancia y toda mi adolescencia. Y para mí me duele ver que el nombre de las comunidades, del pueblo Cayambi, de la misma Conalle, con quien antes de Leonidas Issa tenía muy buena relación con los presidentes, ahora se ven calificados como terroristas porque ellos mismos están permitiendo esto. Estos bloqueos, estas lanzas con puntas que terminaron agrediendo a una Pero a si una son chica. infiltrados, ¿por qué no identifican y dicen, con lanza con puntas no es? No dicen nada. Ayer hubo un acto, permíteme, Rodrigo, ayer hubo un acto en Otavalo, a una ciudadana que iba a trabajar, le pincharon la bicicleta. Y terminaron atravesándole el talón.
Ese tipo de cosas desdicen de los potenciales posibles legítimos reclamos que pudiesen tener el indigenado. Ese tipo de cosas desdice de la misma comunidad indígena. Y ahí sí hay una corresponsabilidad directa de los dirigentes. En este caso, en el 19 tuvimos a Vargas, luego tuvimos a Jaime Vargas, gracias, y ahora tenemos a Marlon Vargas. Y en otras épocas sí había mejores condiciones de diálogo, reconociendo. Dirigentes Nina Pacari, Luis Macas, Jorge Guamán, claro. Pero reconociendo que la eliminación de los subsidios es un tema necesario e indispensable. Y aquí sí, tenemos que, se pensaba ahorrar $1,100 millones con la eliminación del subsidio en un año. Pero parece que ahora ya nos hemos gastado los 1,100 en 15 días. Entonces, una buena parte de esto son calificados como temporales, y hay otra parte de esta plata que está convirtiéndose en otras ayudas de manera permanente. Tenemos que focalizar subsidios, sí, y esto es algo que el Ecuador viene debatiendo desde el año 2013. Para no afectar a los pobres, está bien. Para no afectar. O ya se olvidaron que las cocinas de inducción eran con la idea de eliminar el subsidio al gas licuado de petróleo, hablando de un ojiverde que ya ni puede venir al país. Bienvenido a Alejandro Martínez de Expoflores. ¿Cuánto impacta, más aún cuando es un producto perecible de exportación, al sector florícola, especialmente en el norte del país, en donde se han radicalizado las posiciones, en donde no hay cómo circular? Alejandro, buen día. Miguel, buenos días. Buenos días, Rodrigo, Juan Carlos. Igual, un gusto tenerlos al frente. Principalmente te diría, nosotros siempre hemos calculado todo, obviamente porque el sector está siempre a la vanguardia en poder medir cada acción que se da, y nosotros más o menos estimamos que estamos cerca del $1 millón diarios que se ha interrumpido su exportación, es decir, ahorita llegaríamos casi a los 11 millones después de estos días. La mayor parte de fincas que han sido afectadas son San Pablo del Lago, obviamente, Otavalo, Cotacachi, que ellos no han podido ni sacar producto ni meter insumos en todos estos días, Alba de Atuntaqui, Ibarra, y obviamente la gente del Carchi, que difícilmente puede llegar. A veces hace unos recorridos kilométricos, que les digo así, porque se van hasta Colombia, bajan por Lago Agrio y vienen a Baeza, ¿no? Entonces es una travesía básicamente absurda, es una travesía tonta, ¿no? Digámoslo así, pero es la única que pueden hacer. Me ha impactado más la gente, el trabajador. Ayer justo saqué un video en el que yo felicitaba las acciones, porque obviamente son trabajadores que están caminando 2-3 horas para ir al trabajo y 2-3 horas para regresar al trabajo, pero súmala a esto la presión que tienen de los jefes comunitarios, de la presión en sí de sus vecinos, que no les permiten ir a trabajar, o que en el caso de las 2 fincas de San Pablo del Lago, que inclusive les obligaron a salir ya con armas, a salir de las empresas a sumarse al paro. Creo que hay que ir un poquito más al fondo del tema, porque la función de la CONAIE creo que son solamente una función de palabra, ¿no? Es decir, justificar en pocas palabras el parar el Ecuador, o parar una parte del Ecuador en este caso. Pero ya en el fondo, cuando uno ve las cosas, sí, esto viene del narcotráfico, esto viene de la delincuencia organizada. Si me preguntas a mí, el ahorro de $1,000 millones, creo que más impacto va a tener el ahorro de corrupción y el quitarle $1,000 millones o $700 millones de beneficio al crimen organizado que en general al Ecuador. Entonces, la pelea de verdad, de fondo, la motivación de fondo no es la eliminación del subsidio por quienes en teoría no pueden sostener un precio, es otro, ¿no? Nosotros hicimos el cálculo desde hace mucho tiempo atrás del impacto de levantar el subsidio al diésel, y básicamente el costo real, la afectación del costo real al transporte es del 1.1%. Sí, no al producto, al transporte. O sea que al producto en general no les llegará a afectar ni siquiera un, ¿qué te diré?, 0.5%.
¿ya? Lo que estamos viendo básicamente en los mercados es, para variar, especulación. Yo creo que el gran efecto de esa especulación es también la detención de tráfico, la detención de comercio que existe este rato, principalmente de productos que son del norte del país. Entonces, yo creo que, Miguel, la discusión de fondo como ecuatorianos va más allá de si estamos de acuerdo o no en eliminar el subsidio. Yo creo que la medida de eliminar el subsidio, el mayor beneficio para el país es que les estamos cortando el agua. Es término agrícola, Rodrigo se va a reír, pero le estamos cortando el agua al que necesita el agua en este caso, que es el crimen organizado. Entonces, me parece que tenemos que enfocarnos como ecuatorianos en avanzar. Creo que es importante el diálogo. El presidente sí ha abierto el diálogo. Ha habido muchas comunidades que lo han hecho y por eso vemos una división absoluta del indigenado ecuatoriano. Muchas que se han sumado básicamente a aceptar esta medida como una medida necesaria para el país, más allá de la economía, y obviamente a tratar cosas que son de fondo y que son profundas, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, para que progrese, necesita capacitación, sin duda, necesita inversión, pero necesita créditos a largo plazo, estructurados para agricultura, y sin duda necesita mercado. Esa es otra cosa importante. Entonces, realmente en el fondo me encanta cómo el diálogo sí se ha ido dando, tanto del lado indigenado en la parte agrícola y de parte de los transportistas en el lado de seguridad, por ejemplo. Entonces, creo que hay una parte positiva de todo esto y es que gran parte del conglomerado ecuatoriano hemos madurado, ¿no? Y ya sabemos que los paros pues tienen otra finalidad y obviamente tienen otro matiz al que en teoría quieren pintar que es. Bienvenido a Juan Carlos Díaz Granados, expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo ve desde allá? Quizás no se siente lo que aquí en la sierra, especialmente en el norte del país, está afectando severamente a la producción. Muy buen día, Juan Carlos. Buen día, siempre un gusto estar con usted. Un saludo a Rodrigo, a Alejandro y a toda su audiencia y a su equipo. Sí, efectivamente, solamente en ciertos sectores se refleja lo que está ocurriendo en la sierra, pero sin embargo, muchos de los productos también que salen desde las zonas en que están en estos conflictos llegan también al puerto de Guayaquil. También desde Guayaquil salen productos que se tienen que distribuir en todo el país, así es que estos bloqueos al final afectan a todos, más allá de que si los vemos desde cerca o desde lejos. Pero ahí también quisiera un poco retomar las palabras de Rodrigo y de Alejandro, en el sentido de que yo sí quisiera ver esta preocupación, pero de fondo, ¿no? Porque aquí hay una lucha mucho más allá de este paro. Es una lucha por el espíritu del Ecuador, es una lucha por quién gestiona el Estado ecuatoriano, o el Estado de Derecho o la delincuencia organizada. Porque esto ha trascendido mucho más allá de que si se va a focalizar el subsidio al diésel, que es lo que realmente se ha propuesto o se ha ejecutado. No es que se ha eliminado completamente el subsidio del diésel, se ha focalizado hacia los más vulnerables y por lo tanto no debería haber un impacto y debemos enfocarnos en que eso efectivamente ocurra. Pero uno se pregunta, ¿no? Cuando uno se mueve del punto A al punto B, eso genera gastos extraordinarios, es decir, transportación, alimentación, etcétera. Y sin embargo, yo veía una entrevista que le hacía Lenin Artieda a uno de los dirigentes indígenas en Contacto Directo y le preguntaba cómo se financiaban y le decían que con mingas, pero esto no es una movilización que cuesta pues $10, es una movilización que evidentemente está financiada por alguien. Y ese alguien que ha contrabandeado diésel subsidiado a otros países de la región durante más de 50 años, ya como un negocio familiar, que ha trascendido seguramente más allá de los cientos de millones de dólares en el tiempo, entonces no le gusta pues dejar de percibir esos ingresos por ese contrabando. Lo mismo también se nota que ha habido un decrecimiento en cuanto al consumo de diésel, especialmente en las provincias
limítrofes del Ecuador. En Imbabura ha habido un decrecimiento del 35.7%, en Carchi del 25.7%, en El Oro del 22.6%, en Chimborazo del 21%, en Manabí del 20.8%, en Loja 20.4% y en Galápagos también. Y todo esto pues tiene un sentido si es que se lo enfoca desde el punto de vista de la delincuencia organizada. Así es que yo sí agarraría ese tema de fondo y diría, bueno, ¿quién está financiando todo esto de aquí? ¿Quién está tan perjudicado? Porque la población vulnerable ecuatoriana ha sido protegida por este decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa en ese sentido. Y por otro lado, también me llama la atención que el sector que está movilizado indígena en este momento dice que va a votar no en las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional del Ecuador, son básicamente instalar bases militares extranjeras en el Ecuador, eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, permitir el funcionamiento de casinos que generan empleos adecuados, y convocar a una asamblea constituyente, que es un camino que aparentemente el Ecuador ha encontrado para evitar las guerras civiles. Nosotros reformamos la Constitución cada cierto tiempo, y el trabajo por horas para el sector turístico, que a su vez también genera nuevas formas de empleo adecuado. Así es que vemos que es una oposición frontal, sin que se vea que hay realmente una intención de diálogo y que busca generar el caos. Vuelvo con Rodrigo Gómez de la Torre. Preguntaba Juan Carlos Díaz Granados, ¿quién financia el paro? ¿Cómo entender? Rodrigo, que vive en el campo, paralizar así fácil los negocios, la producción, ¿no le pasa factura al bolsillo, al negocio, a la industria? ¿Quién paga esto? ¿Cómo se sostiene? A ver, definitivamente esto pasa factura a la ciudadanía principalmente, como Juan Carlos mencionaba, tal vez por el temas de transporte, o inclusive en el caso de la provincia del Carchi, que es una provincia que no tiene bloqueos internos, digamos, pero es una provincia que tiene para poder sacar. Veo que están saliendo unos por Colombia y entrar por Lago Agrio, esa carretera de La Bonita es altamente peligrosa, toda la vida lo ha sido. La otra vía es salir por San Lorenzo y bajar por Borbón y entrar por Esmeraldas a Quito, que está incrementando los costos considerablemente. Carchi está bloqueada por no poder pasar por Imbabura principalmente, con una altísima producción de leche, quesos y papa. Pero sí vemos varios temas. O sea, ¿quién paga esta factura? Es una buena pregunta. En este momento se ha reducido, y en esto comparto con Juan Carlos, se redujo el subsidio al diésel en Ecuador, razón por la cual el mismo decreto habla de que a partir de diciembre van a entrar a funcionar las franjas. Pero porque ya ni siquiera se ha llegado al nivel internacional. Exacto. Con Colombia en este momento más bien podríamos estar viendo que podría pasar al revés ahora. Estábamos en un 80 números redondos y allá estaban en 2.70, ahora aquí estamos en 2.80 y allá siguen en 2.70. Pero no vemos una reducción tan importante de combustible todavía en la zona sur, donde en Perú sí tenemos un diésel de 4.20 más o menos, y ahí sí hay un tema. Hay una sola observación que yo hago. Se ha mencionado mucho la reducción del consumo de Imbabura y Carchi, pero ahí yo creo que hay que medirlo posterior al paro, porque en este momento la provincia no está abasteciéndose de nada. De hecho, la problemática interna de la provincia en la zona de Urcuquí, del ingenio azucarero, la zona de Ibarra, están con muchas limitaciones para obtener combustible, sea gasolina, súper, extra o diésel, porque no hay abastecimiento normal. Entonces es absolutamente normal que no haya abastecimiento. Entonces esa medición todavía está por verse. La zona de Buenos Aires se conoce desde hace, no sé, sería técnicamente 3 gobiernos, porque sería el actual, el anterior del presidente Noboa, el del presidente Lasso y el del presidente Moreno. Ya se declaró como una zona de minería ilegal, donde no solamente hay minería ilegal, hay narcotráfico, hay trata, hay una serie de aspectos, ¿ya? Que esa es una zona de altísima conflictividad y que evidentemente ahí hay plata.
Y hay cualquier cantidad de plata. De Buenos Aires... Dinero ilegal. Ilegal, claro. ¿Y estarán financiando, pregunto, Rodrigo? No podría decirte, hay un video que circula sobre $30 diarios. Ya en estas alturas ya uno duda de todo porque se crea de todo. Pero yo quiero reforzar algo que ha planteado Alejandro, y es el diálogo. El presidente no ha ido a las comunidades. La primera semana lo hizo, la segunda semana frenó un poco, pero el ministro Reinberg ha hecho referencia muchísimo a que a través del diálogo han podido destrabar los bloqueos viales. El diálogo puede no ser la mejor opción, pero el diálogo siempre va a ser la mejor de las opciones. La otra es lo que estamos viendo en ciertas zonas. La estrategia que unos creen que es la estrategia del desgaste, ¿quién se desgasta primero, si el gobierno o los manifestantes? Ha derivado... Pero eso es grave, a costa del pueblo ecuatoriano. A costa del pueblo, eso es gravísimo, pero ha derivado en algo interesante, que ya lo vimos de inicio. Ya Tuntaki se levantó en marchas por la paz, Otavalo se levantó inicialmente en marchas por la paz, Ibarra también lo hizo. Sufrieron ataques, hubo confrontaciones, y anoche estuvimos viendo ya confrontaciones pueblo contra pueblo. ¿En dónde? En Ibarra ya la gente quiere trabajar. Tú mencionaste algo. ¿Qué mejor que un feriado para apagar tensiones? Tenemos un feriado extra el día 9 de octubre. Pero las zonas turísticas por excelencia del norte del Ecuador, Otavalo, la Plaza de Ponchos, lleva parada 12 días. Cotacachi, la producción de cueros, ciudad maravillosa con grandes riquezas, parqueada. Atuntaki con sus textiles, parqueado. Ibarra. Comercio. Y podemos tomar también la idea de los lagos y para quienes nos gustan las ¿Pero cómo sale carreras? El turista nacional o extranjero? Nadie sale. Perjudicando a esas comunidades, a esos productores. Disparándose en el pie, porque además, digamos que Dios mediante el paro se levante lo más pronto posible. Si el paro se levanta el 7 de octubre, ¿con qué confianza yo salgo a visitar Otavalo, Cotacachi, Tuntaki, Ibarra o más al norte, Mira o El Ángel y esos grandes paisajes que tenemos? El Polilet. Si no tenemos certeza, si es que alguien se levanta con el pie izquierdo y nos bloquea la E35 al día siguiente de que llegamos. Con el argumento de derecho a la resistencia. Esto no es bloqueo, dicen, es derecho a la resistencia. Y ese derecho a la resistencia, así, qué curioso. El otro enemigo número uno que se ha decretado en estos últimos meses ha sido la famosa Corte Constitucional, de quien tengo muchísimos reparos. Pero sí me gustaría ver reparos sobre las extensiones de sus interpretaciones sobre, y perdón que me vaya, aborto, matrimonio igualitario, eutanasia, una serie de aspectos que se han desviado. Autorización de financiamiento de gasto público sin financiamiento, que prohíbe la Constitución. Que se va en contra de la Constitución. Pero hay otras cosas que la Corte sí las ha hecho bien. Y se ha frenado ciertos abusos y yo creo que hay que equilibrar y desideologizar a la Corte. Pero ahora estamos pidiendo que la Corte se pronuncie sobre el derecho a la resistencia. Estoy de acuerdo. Por favor, señores de la Corte, así como algunas cosas son rapiditos, en otras parece que son de cocción lenta, así como para preparar un estofado de esos que se cocinan por 8 horas. No, necesitamos un rapidito en esta respuesta. Yo sí veo una ciudadanía cansada, veo una ciudadanía harta. Tuvimos el año pasado el tercer trimestre. Pero harta pero encerrada. Harta pero encerrada, pero está reaccionando y esa reacción puede generar una explosión del otro lado que no va a beneficiar a nadie. Pero sí tenemos que reconocer que es importante que se despierte. Pero necesitamos que esta ciudadanía, el año pasado tuvimos un año muy complicado económicamente, el tercer trimestre fue durísimo con los apagones. En este momento estuvimos en un rebote de los primeros dos trimestres del año. No podemos caernos para el tercer trimestre, estamos ya arrancando el cuarto trimestre del año. El Ecuador necesita desarrollarse, el Ecuador necesita trabajar, el Ecuador necesita crecer. Las flores tienen que llegar al aeropuerto, el comercio tiene que llegar a todo lado, los quesos que se producen en el Carchi están llegando a Estados Unidos y estamos paralizando. Los textiles de Otavalo, los ponchos, las artesanías han sido emblemáticos, imagen del norte del país en el mundo entero.
Y estamos bloqueando las salidas. Por favor. El tema textil en Atuntaqui. Y en Otavalo. Y Otavalo también. O sea, el norte del país es una zona que ha trabajado muchísimo, que tiene muchísimo empuje industrial, agrícola, de comercio. Por favor, ya veo que de las resoluciones de la CONAIE hay la sexta, convocar a los expresidentes. Felicito. Tenemos, como hemos mencionado, Jorge Herrera, Jorge Guamán. Hay expresidentes que pueden dar luces para sensata. Sacar adelante el país, porque de lo que el país sale adelante podemos trabajar en algo que también Alejandro mencionaba, que es vamos más atrás del subsidio. Sí hay también demandas de las comunidades que quienes las conocemos las hemos compartido y las hemos vivido. Y no han sido atendidas. Hay que decir el Estado por décadas. Es la verdad. Esas demandas no pueden reflejarse en los bloqueos absurdos, en el vandalismo, que estamos viviendo, y los actos terroristas. Vandalismo y actos que rayan en el terrorismo. A ver, quiero recoger un tema positivo de este diálogo, más allá de diagnosticar las pérdidas diarias. Decía Rodrigo Gómez de la Torre, lo dijo también Alejandro. A ver, Alejandro, ¿cómo capitalizar un diálogo en el país y lograr sentar, pero sobre bases ciertas, no sobre imposiciones? Aquí se reduce el IVA del 15 al 12 y punto. Pero discutir, a lo mejor hay que redireccionar esos recursos adicionales y plantear sobre la mesa los números. El tema del subsidio al diésel, ¿se deroga o nada? ¿Por qué no lograr del Estado, del gobierno? A ver, ¿cómo están gastando esos 1.100 millones? ¿Por qué no nos dan más, no atienden más? Y no solo a las comunidades indígenas, al campo, al sector rural, sino también al resto de sectores. ¿Cómo llegar a ese diálogo de nuevo tan ansiado? Que no sea el de las imposiciones, Alejandro. Miguel, mi mujer estos días me dijo una frase que me pareció brillante, ¿no? Nosotros como papás subsidiamos a nuestros hijos hasta que más o menos vemos que tienen la capacidad de autogenerar sus ingresos y básicamente generar o fomentar esa autogestión de cada uno, ¿no? Y eso es más o menos lo que debería ser un subsidio, es decir, tiene que tener un objetivo y una temporalidad, ¿no? Pero básicamente pelear al Estado como está peleando ahorita la dirigencia de la CONAIE es pelearse con el papá, ¿no? Es decir, el papá le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo plata, necesito que comiences a trabajar, a generar esta cuestión. Pero claro, como yo ya no tengo plata, yo te armo la guerra, ¿no? Y la guerra fuerte. Realmente en el fondo, te digo, yo creo que yo sí también le voy a involucrar al empresariado en esto. Porque nosotros que hemos vivido el paro 2019, el 2022, ya lo sabemos manejar, inclusive en cierta medida, cómo proteger a las fincas y cómo proteger sobre todo las vidas, que es lo más importante para nosotros. Entendemos que el involucramiento del sector empresarial es vital. Y si no entramos ya a trabajar en esto, el problema que vamos a tener dentro de 5, 3, 6 años es que probablemente tendremos un paro más focalizado, menos intenso, más focalizado, pero un problema profundísimo. O sea, cuando digo profundísimo no es más profundo, sino profundísimo de que probablemente ya no podamos salir del problema, que es que en general la diferencia de clases económicas en el país, lastimosamente no solamente es económica, sino también cultural y definitivamente educativa. Entonces, tenemos un problema súper serio que trabajar. ¿Cuál es el involucramiento empresarial? Eso es lo que nosotros hemos diseñado, estamos trabajando este rato con varias comunidades desde hace tiempo atrás, que es que podamos monetizar, tanto para la parte que compra, en este caso el empresariado, como para la parte que vende, que en este caso son las comunidades, no solamente el producto, sino su crecimiento, su desarrollo, su capacidad, su capacitación y sobre todo la tecnología. Es decir, si no entendemos que tenemos que preparar un país para nuestros nietos, básicamente no creo que llegue el país ni siquiera para nuestros hijos. Entonces, realmente en el fondo, y esto por si acaso sucede en todo el país, ¿no? Esto no es un tema netamente de la Sierra Ecuatoriana Norte, esto es en todo el país. Entonces, es súper importante
Más estoy haciendo una propuesta estas semanas ya a todas las cámaras del Ecuador y a todos los gremios, porque de ahí tiene que nacer básicamente programas reales, programas ejecutoriales con productores, con gente que quiere de una otra manera autoinvertirse en su propio trabajo, es decir, que ellos sean sus propios jefes, sus propios jefes de recursos humanos, pero que puedan ir creciendo, que puedan generar un futuro, una esperanza para sus hijos. Básicamente estamos con dos asesorías muy importantes, la una es Coldiretti de Italia, y me encanta poder hablar de esto porque Coldiretti nace de esta institución luego de la Segunda Guerra Mundial y tuvo la capacidad de unir a productores de uvas, a productores de olivos, ¿sí? En asociatividades efectivas, que hoy día son empresas muy grandes, son empresas italianas que exportan vino a todo el mundo, que exportan a muchas partes del país, del mundo en general, y que son efectivamente empresas serias, que manejan súper bien recursos, manejan bien el talento humano, cumplen con la ley. Pero si vemos ahorita el profundo del Ecuador, es que ha crecido la informalidad, ha crecido básicamente el lavado de activos, ha crecido el tráfico de influencias, ha crecido la minería ilegal, sí, ha crecido todo en unos volúmenes mucho más grandes, mucho más fuertes que lo que nosotros tradicionalmente llamamos negocios legítimos dentro del Ecuador. Entonces, es momento de hacerlo. Ese diálogo que quiso hacer el presidente Lasso en su momento solo y exclusivamente con los indigenados no sirve. Porque si realmente queremos llegar a las cosas profundas, tenemos que hablar todos. Tenemos que entender que el Ecuador necesita ponerse de acuerdo en objetivos comunes. Si nosotros seguimos esperando que algún presidente vaya a ser el salvador, ¿no? El único que puede serlo es básicamente o un Mussolini o un tipo medio dictador, que ya sabemos en qué termina eso, ¿no? Es decir, termina en algo que no le sirve a nadie. Alejandro, es decir, este involucramiento, esta sugerencia positiva que hace del sector productivo será a la par con el sector, las comunidades, el sector del agro, los trabajadores, para ponerse de acuerdo en esto. Y los políticos. Y los trabajadores. Ay, qué difícil con los políticos, tienen una agenda que no es del país, penosamente. Tienen su andarivel. Hoy quieren poner abogados, quieren poner dinero, recursos para defender el vandalismo. Por favor, esa es la revolución ciudadana, lo han dicho públicamente. Eso es lo grave. Cierto es que hay que involucrarles, hay que presionarles, pero con esa clase, la mayoría de políticos que tenemos, ¿qué hacemos, Alejandro? O sea, es que esa es la cosa. Si nosotros como sociedad no nos involucramos en el futuro, básicamente todo va a volver a lo mismo. Es decir, ya la invasión de todo narcotráfico, de todo lo que es la mafia, ya a nivel político, a nivel empresa, a nivel, inclusive trabajadores, ¿no? Yo te cuento historias, trabajadores que van y a las fincas por ganar un mínimo. Pero si haces un análisis financiero, la persona que gana el mínimo está gastando $6,000-7,000 mensuales. ¿Cómo una persona que gana esto está gastando $6,000-7,000 mensuales? Bueno, están entrando a las empresas, a investigar las empresas para ver si son corrompibles, para ver si pueden mandar droga, para robar los insumos, para una serie de cosas. Es decir, ya esto está llegando a un punto en el que si es que como empresarios y como trabajadores no nos ponemos serios y seguimos discutiendo lo mismo que se discutía en 1970, básicamente firmemos el cheque de muchas gracias y vámonos. Qué grave. A ver, Juan Carlos Díaz Granados, esto que recomendaba el diálogo, como lo decían Rodrigo, lo decía Alejandro, un diálogo, por cierto, civilizado, sin imposiciones, y esto que añade Alejandro Martínez, el involucramiento del sector productivo para sentarse y convocar a todos, incluido a indígenas, sectores sociales, para encontrar un acuerdo, porque caso contrario, en donde todos ganen y no se pierda, no pierde el país. Sí, son soluciones propositivas y estoy de acuerdo, y hay que hacer todo simultáneamente.
Tenemos que dialogar, las élites empresariales y las élites intelectuales del país tienen que conversar y ponernos de acuerdo en un norte para el país. Eso está bien a nivel estratégico y de plan. Pero simultáneamente también tenemos que cuestionarnos. ¿Estamos viviendo un Estado de Derecho o no? Porque en un país desarrollado que ocurran, por ejemplo, vulneraciones a la Constitución en el sentido de la limitación a la libre circulación, que es lo que está ocurriendo en este momento en el Ecuador, la vulneración al derecho al trabajo y a la educación. Todos estos que son artículos constitucionales de la Constitución del 2008 de Montecristi, la vulneración al derecho a la salud y a la vida, la vulneración al derecho a la seguridad y a la paz que tenemos todos los ciudadanos, la vulneración al derecho a la alimentación que tenemos todos los ecuatorianos y que los paros prolongados, ya hoy llevamos la misma cantidad de días que en el último paro indígena. Entonces nos tenemos que cuestionar también como ecuatorianos si esto en un Estado de Derecho, por ejemplo, de un país desarrollado, podría ser permitido. Y también tendríamos que analizar desde el punto de vista del Código Orgánico Integral Penal si estos no constituyen actos terroristas, porque, por ejemplo, yo escuchaba el otro día a la madre de un soldado ecuatoriano decir los indígenas que habían secuestrado a su hijo y que no sabe dónde está su hijo. Entonces, todo esto y esta forma de actuar como en guerrillas son actos terroristas tipificados en el Código Orgánico Penal. Entonces, yo no sé hasta qué punto nosotros como sociedad debemos mantenernos en este discurso de diálogo. El diálogo es sobre la base de que tenemos diferencias y que tenemos que llegar a acuerdos, pero cuando ambas partes tienen una opinión legítima dentro de un Estado de Derecho, pero en el momento en que se empiezan a afectar derechos constitucionales, en que se empiezan a cometer actos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, ya la historia cambia. Así es que yo no es que estoy en contra del diálogo, estoy a favor de eso, pero cuando, es decir, alguien ya llega a estos límites, yo no creo que se deba empezar a dialogar, sino que se tiene que empezar a seguir los canales institucionales. Es decir, por ejemplo, en dos leyes, ahora último, que fueron promulgadas por la Asamblea Nacional, se declararon su inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Esos son los canales adecuados, es decir, muchas personas presentaron demandas de inconstitucionalidad y esas dos leyes fueron declaradas inconstitucionales. ¿Por qué la CONAIE no actúa por los canales institucionales del Ecuador, que es como deben de proceder los ecuatorianos de buena fe, siempre? ¿Por qué vulneran los derechos y además actúan con violencia contra nosotros, los propios ecuatorianos? Porque usted me preguntaba al inicio de la entrevista si es que nosotros en Guayas estamos sintiendo o no estamos. Yo lo estoy sintiendo en mi corazón. Lo estoy sintiendo en mi corazón, esto de aquí, más allá, esto va más allá de la producción. Esto no puede ser que nos esté ocurriendo a los ciudadanos de cualquier lugar del país. Nosotros somos no es que hay una economía indígena y una economía del resto de los ecuatorianos. Esos son sentimientos xenófobos sobre los cuales tenemos que estar en contra. ¿Por qué, por ejemplo, la dirigencia indígena nunca se pronuncia sobre la minería ilegal? Se va en contra de la minería legal. Y cuando deja esos espacios de la minería ilegal, entra la minería ilegal para el lavado de activos altamente contaminante, con muchísimo consumo de diésel y que arrasan ecológicamente y ambientalmente con todo lo que está alrededor en un periodo muy corto de tiempo. Y nunca nadie se pronuncia sobre eso ahí desde esos sectores, lo cual además demuestra incoherencia, y uno en la vida tiene que ser coherente. Así como desde el sector empresarial se están planteando planes de diálogo y planes de productividad y propuestas propositivas para que sea más fácil hacer negocios en el Ecuador y además se protejan a los más vulnerables, ¿por qué nunca recibimos del lado del movimiento indígena propuestas propositivas, sino que recibimos violencia? Concluyamos este panel muy ilustrativo sobre las pérdidas que empezamos ahora. Diálogo propositivo, diálogo involucrando a todos. A ver, ¿cómo se llega a eso? A ver, yo sí creo, y fue muy criticado el diálogo que planteó el presidente Lasso, porque fue un diálogo excluyente.
realmente se tomaban decisiones sin incluir a todos los actores. Creo que sí es importante, sí es comprensible lo que plantea Juan Carlos, hay delitos que se están cometiendo, pero podemos entrar a apresar a todos o a darse bala entre todos, porque eso es lo que el hartazgo de la ciudadanía puede derivar. Más bien yo creo que mecanismos de diálogo incluyentes. De hecho, en este momento el Ecuador está en un proceso ya para una nueva constitución. No sé si vamos a refundar nuevamente el país o vamos a refundir nuevamente el país. Pero ese es un espacio en el cual vamos a tener que pensar y dialogar sobre qué es el país que queremos. No cuál es el país que el gobierno de turno quiere. No podemos, yo lo escuchaba pensando a Pablo en Lucio, hijos y nietos, ¿no? Le escuchaba a Pablo Lucio y decía, a nosotros nos ponían a votar sobre unas leyes que simplemente nos decían, ya tenemos los votos y sobre eso vamos a ir. Eso no podemos permitir en una nueva constituyente. Que no se repita. Ya. O sea, entonces, este es el espacio de diálogo entre todos en donde busquemos soluciones a los problemas y definitivamente dialogar va a ser el mejor de los caminos. Con resultados concretos. Educación es fundamental. El Ecuador se ha caracterizado históricamente, y hablo de algo así como unos 200 años, de la falta de diálogo y querer refundar cada 10 años o 15 años el país. Diálogo con educación tan fundamental. Educación es fundamental. Alejandro Martínez, este diálogo, ¿cómo ampliarlo? ¿Cómo ser incluyente? A ver, esto es, hay que ir a la historia, ¿no? Es decir, hay que aprender de la historia y ver las buenas y las malas experiencias. Coincido con Juan Carlos, es decir, seguir con la imposición no es dialogar, ¿no? Es decir, todos estos días que he hablado con varias comunidades de las zonas afectadas, todas sus respuestas inician con no vamos a levantar el paro, mientras el presidente no derogue, no vamos a dialogar. Entonces dije, eso ya no es diálogo, eso es imposición. Entonces, primero, yo creo que es súper importante comprender la cultura, ¿no? Sí, muchos de ellos, como decía Rodrigo, están dispuestos a perder la leche. No están dispuestos a perder la leche, están obligados a perder la leche. Es diferente, ¿no? Porque si no bajan a la carretera, les cortan el agua o les cortan el camino o tiene otras consecuencias. Entonces, es más barato perder la leche que recibir las consecuencias de hoy, más las consecuencias que la comunidad o los presidentes de las comunidades te vayan poniendo afuera. Entendiendo la cultura, que es muy compleja, porque es una cultura que no necesariamente coincide o se comprende como tal vez los cuatro que estamos aquí presentes. Es un poco distinta. Entonces, hay que entender primero esa cultura. Yo creo que es súper importante empezar con una invitación al diálogo, pero no sé si han visto la Moncloa, ¿no? Es bien interesante cómo lo logran, porque lo logran justamente el sector empresarial. Logra poner de acuerdo a las bases sociales, trabajadores y políticos y empresarios en un objetivo común. Salir de la dictadura del general Franco, 40 años en Moncloa. Todos unidos, pero nosotros no queremos llegar a eso para hacer un Moncloa, ¿no? No queremos llegar a una dictadura. Claro, ni a la dictadura. Sí. No, Miguel, pero te digo una cosa, los diálogos de cada uno de los sectores son tan distintos, porque el sector empresarial, ¿qué busca? Apertura de mercados, facilidad de crédito, facilidad de inversión, simplificación de trámites. Esos son básicamente. ¿Qué busca el trabajador? No pensamos en el resto, claro. El trabajador busca, mejórame los derechos, ¿no? Sí, mejórame los ingresos. Básicamente amplíeme la seguridad social. Sí, son cosas, ¿no? Y los sectores sociales, ¿qué están buscando? Derógueme estas cosas, bájeme, dice que sí, no coincide. ¿Y el político qué está buscando? Favores. Entonces, si tú coges los cuatro y les pones de un abanico, ninguno de los cuatro coincide. ¿Ok? Entonces, la parte inicial de este diálogo básicamente se tiene que plantearse con una cosa que es más fácil. No objetivos de corto plazo, sino objetivos de largo plazo. Que beneficien a todos, efectivamente. No te queramos coincidir, pero hay que empezar. Claro. Juan Carlos Díaz Danaz, para concluir, un diálogo en donde se vea el país más adelante y no el país de mañana, el interés político.
Así es, un país para todos los ecuatorianos, protegiéndonos a todos. Es decir, yo veo, por ejemplo, el caso de la seguridad social ecuatoriana, un sistema fracasado en que tanto empleadores como colaboradores aportamos y ambos sin contraprestaciones. Entonces se ha convertido ese sistema en un sistema malo para empleadores y para trabajadores. Y ahí, por ejemplo, tenemos un común denominador. Y en muchas de las cosas que ocurren en el Ecuador tenemos un común denominador sobre el cual tenemos que trabajar todos los ecuatorianos. Entonces, está muy bien el diálogo para lograr estos objetivos que son de interés nacional para todos, pero también tenemos que, más allá de las culturas, el que vive en el Ecuador, y yo veo países con mucha diversidad cultural a lo largo y ancho del mundo que respetan las instituciones del Estado, que se canalizan las protestas por vía del Estado del Derecho. Pero no puede ser que en el Ecuador nosotros, sobre pretexto del diálogo, con alguien que no quiere dialogar, y como decía Alejandro, se sienta a la mesa solamente si es que se satisfacen sus peticiones. Es decir, eso no es diálogo, como decía Alejandro. Yo muchas veces asisto a mediaciones, yo soy un mediador que trabaja mucho en esto de aquí, y que se da cuenta que a veces hay un acta de imposibilidad de mediación porque una o las dos partes no se pueden poner de acuerdo por más que hayamos conversado durante meses. Entonces eso también ocurre en los diálogos, y tenemos que tomar conciencia de que el Ecuador como país no es una excepción en ese sentido, pero diálogo, pero siempre cumpliendo el Estado de Derecho. Bien. Y los canales institucionales. Un diálogo civilizado, en definitiva. Muchas gracias por ilustrar este debate, salir con esa propuesta de diálogo civilizado y las pérdidas que está irrogando este paro de 12 días. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, a Alejandro Martínez y a Juan Carlos Díez Granados por este valioso aporte. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. 8:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Medardo Leas, y el calendario electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.